con mucho gusto. Pero de la misma manera no lo hizo. Lo que el Señor Jesús les está diciendo en este momento a ellos es que eran personas que creían que por lo que hacían Dios estaba agradado con ellos. Y por eso antepone que los publicanos y las rameras van primero. ¿Quiénes eran los publicanos y rameras? Eran hombres y mujeres que aparentemente estaban lejos de la voluntad de Dios, que hacían todo las cosas lejanas a la ley, que no cumplían con los mandamientos, que no cumplían y eran vistos como de segunda calidad. Entonces Él les dice, y fíjate, aquí introduce una palabra que para nosotros es importante. ¿Qué hizo el hijo mayor cuando dijo no quiero? Inmediatamente dice, se arrepintió. El llamado del Señor Jesús a todos en todo momento es de arrepentirnos. ¿Pero de qué? Porque la pregunta que Él hace es clara. Dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El llamado de todos nosotros y que hacía el Señor Jesús en este contexto era a que se arrepintieran de creer y de hacer su voluntad, creyendo que estaban agradando así a Dios. Y por eso es que quería yo no enfatizar tanto como en el contexto que lo estaban viviendo, sino hacer una aplicación práctica a nosotras, porque obviamente las parábolas también nos enseñan a nosotras. Y me hice esta pregunta mientras la leía: ¿de cuál de estos soy? ¿Cuál de estos hijos soy yo? Porque todas somos hijas, pero aquí hay una diferenciación clara. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Pero nada más difícil que el desobediente se crea obediente. Eso es lo difícil. Y es lo que Él les está diciendo. Ustedes creen que hacen la voluntad del Padre. Ustedes juzgan su vida de acuerdo a lo que creen que hacen, pero no se han arrepentido. Entonces meditaba y dije, ¿de cuál de estos dos hijos yo soy? Miren, en Santiago dice que no son los oidores sino los hacedores. Y a menudo nos recordamos unas a las otras que no es solamente por lo que hablo, que no es solamente por lo que creo que hago bien. Lo que a Dios le agrada es la obediencia. Y les platicaba que en el Antiguo Testamento la palabra fe no sale más que un par de veces. Pero se vuelve a referir, y en el Nuevo Testamento, después del Señor Jesús, la palabra fe inunda las Escrituras. Quiere decir que fe significaba obediencia en el Antiguo Testamento. Y mi pregunta, y lo que me pregunta, ¿yo soy obediente a Dios? Porque no habrá nada más doloroso que pensar que somos obedientes, que pensar que vamos como ellos. Ellos por eso estaban así. Ellos creían que ellos lo hacían bien. Ellos no está juzgando el Señor que no lo crean, lo creen. Lo que está diciendo es que aquello que ellos consideran como bueno y como obediencia, el Señor no lo considera como obediencia. Y les dice, arrepiéntete. Yo no fui una hija muy obediente. De hecho, ya no debo decir muy obediente. No, debemos decir sí o no, ¿verdad? Dicen que a muchos nos, es que no le busques, no lo eras. Entonces yo acostumbraba, y no sé ustedes, adecuar las instrucciones. Ok, sí, pero, espérame tantito, sí, pero, ¿por qué no mejor así? Y ese tipo de obediencia hoy sé que es desobediencia. Pero en mis años mozos, al final, ¿qué le dices a tus papás? Bueno, lo hice, ¿no? Bueno, está hecho, ¿no? Y hablábamos hace poquito en una reunión que teníamos con mujeres jóvenes y les decía algo que decía el pastor Aarón que me gustaba, que cuando llegáramos al cielo nos iban a decir, a ver, teníamos todas la corona de buen siervo fiel, ¿no? Entonces llegabas así con tus logros, hice esto y esto, y el Señor te dice, wow, qué bien, ahí tienes tu recompensa, pero para mí tienes 0. Y tú, pero Señor, lo hice bien, crié buenos hijos, mira, fueron a la universidad, 2 carreras, todo muy bien, crecieron, fui a la iglesia y decía el pastor,
los 365 días del año, así, ¿no? Bueno, sí dice, lo hiciste muy bien y tu estándar es de alta calidad, pero no fue lo que te pedí. No fue lo que te pedí. ¿Cómo andan en esto, hermanas? ¿Cómo ando yo? Y es por eso que hacemos nuestra voluntad. ¿Lo hice bien? Sí. ¿Quién te lo pidió? ¿A quién agradó? ¿A quién se lo vas a ofrecer? Oye, hice una carrera brillante, mención honorífica. ¿Quién te la pidió? ¿Fue eso lo que Dios te pidió? Que creo que fue uno de los encuentros más fuertes que tuvo el apóstol Pablo con su realidad. Y entendí, hermanas, que un buen currículum no es lo que Dios está buscando. Judas era un buen discípulo. Judas tenía un buen discípulo, un buen currículum. Estoy segura que Judas hizo como con los discípulos también milagros. Pero no es el que oye, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo andas en eso, hermana? ¿Cómo andas en tu grado de obediencia a Dios? Por ejemplo, ¿por qué nos congregamos? Yo les voy a decir, tenemos muchas razones, pero pueden atreverse a decir por obediencia. ¿Sí saben qué es por obediencia? ¿Por qué estamos aquí? Por obediencia. ¿Por qué le das la mano a un amigo, un hermano necesitado? Tú podrías decir misa y decir, ¿por qué tengo amor por él? Pero en primera instancia tenemos que decir por obediencia. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué vas cada 8 días? ¿Por qué? Por obediencia. Pero ¿sabes que hemos sustituido la palabra obediencia por otras que no sean más cómodas? Oh, porque Dios se lo merece, que sí. O sea, no quito eso. Oh, porque Dios ha sido muy bueno conmigo, sí. Oye, porque tengo una gran necesidad, sí. Pero en principio es por obediencia. El Señor Jesús subió a la cruz por obediencia. ¿Tenemos valorada la obediencia, hermanas? No sé si estoy siendo muy clara, pero para mí, desde que estaba meditando en esta palabra, en verdad ha sido muy confrontante. ¿Soy obediente a Dios? ¿Realmente mis actos obedecen a su voluntad? ¿Provienen de su boca? Estarán de acuerdo que hay muchas voces que oímos. La nuestra de por sí habla muy fuerte, pero oímos las voces de nuestros amigos, de la sociedad, pero la voz de Dios. Les recuerdo, estamos aquí, hay un acto de obediencia. ¿A este acto de obediencia le siguen otros? ¿O nos quedamos con este solamente? Porque entonces sería una obediencia a medias, como la que les acabo de decir. Si te viene la duda, no hay duda. Lo estás haciendo para ti. ¿De acuerdo? Cuando surge esa interrogante, oh, lo estoy haciendo, está respondido. Lo estoy haciendo para ti. Y obviamente tienes que trabajar y pedirle a Dios que te ayude. Ahora, una cosa importante, probablemente lo estás haciendo para ti por el primer momento, pero lo sabes. Y estás en lucha para que se convierta, se transforme y llegue a ser para Él. Pero no porque no sea para Él lo dejes de hacer, porque podríamos caer en esa mentira.
No, ¿sabes qué? Me di cuenta que, por ejemplo, ¿no? Si un pastor dice, me di cuenta que predico para mí, que lo predico por ego, que predico para que ser visto por los hombres. Pues sí, qué bueno que ya te diste cuenta, óralo, pero no por eso dejas tu ministerio y dejas de trabajar, pero ahora con conciencia de que lo estás haciendo con intención equivocada y en espera de que Dios corrija lo que tú estás haciendo. Así es. Es muy complicado, pero te voy a decir algo. Por eso necesitamos, bueno, alguien, por ejemplo, que no conoce la palabra de Dios y me dice que es obediente, está mintiendo. Porque, ¿qué es lo que obedeces? Pues la palabra. Si hay alguien, no sé, personas que nunca han leído la palabra o solo han leído el Salmo 23 y dicen, yo obedezco a Dios, no puede ser, porque no puedes obedecer a quien no conoces, no puedes obedecer a quien no te habla. De hecho, eso es la religión. La religión son los esfuerzos humanos por agradar a Dios. Y la fe que nosotros profesamos, que es la relación, es la voluntad del Padre sobre nosotros y nosotros agradándolo de acuerdo a sus estatutos. Es muy fácil desviarse. Es muy fácil, hermana, que tú y yo hagamos cosas que no son malas en sí mismo. Hoy en la predicación va a hablar mucho de esto, creo. No son malas en sí mismo, pero no es lo que Dios te pidió. Les decía, tú, por ejemplo, alguien que contratas y le dices, por favor, haces esto, y no lo hace, pero te dice, ¿qué cree? Arreglé las flores. Le arreglé el jardín, estaba bien feo. ¿Qué le dices? Bien buen siervo y fiel. Le dije, no, es una persona desobediente. Pero así estamos, Chuy. Señor, mira lo que hice para ti. ¿Quién te lo pidió? Por eso los hombres hacen sus propios sacrificios. ¿Qué tal esas personas que se sangran? Hay tantas formas de hablar de sacrificios horribles, hermanos. El mismo Lutero, de ahí venía, ¿se acuerdan? Dice que era una cosa de flagelar el cuerpo de una manera impresionante, porque es como esa idea de que a Dios se le tiene que adivinar. Como no es claro, como Dios no es claro, entonces yo tengo que adivinar, esto le tiene que gustar. Bueno, ni en una relación de amigos, hermanos, mucho menos de esposos. Ay, voy a hacer 3 guisados a ver cuál le atina. Es más fácil preguntarle, más barato. Pero bueno, pensemos también en esas relaciones. Por eso les decía ayer también a unas hermanas, seamos claras. Te dice tu esposo, oye, ¿te gustan las flores? Bueno, pues, ¿estás bien? Y decimos sí queriendo decir no y decimos no queriendo decir sí. Tenemos que ser claras porque nuestro Dios es claro. Y es más, vamos a leer una historia que me gusta. La tenía para el final, pero vamos a leerla de una vez. Está en primer libro de Samuel, capítulo 15. Salud. El rey había recibido una instrucción de parte de Dios, el rey Saúl, ¿te acuerdan? Y por eso el capítulo se llama Saúl desobedece, ¿ok? Déjenme leerlo, dice. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Fíjense, hermanas, déjenme hacer una pausa aquí. Por favor, y creo que hemos insistido a lo largo de estas clases, aprende a oír instrucciones. Aprende a seguir instrucciones. Yo sé que a veces damos muchas, por ejemplo, ahora con los niños vas a darte cuenta que no les puedes dar muchas. Ve y tráemelo, ya, luego lo que sigue.
A veces nosotras somos muy, mira, vas, lo picas, pobres, digo, no dan para mucho, ¿no? Entonces, tenemos que ir despacito, pero me gusta Dios. Díganme si no, en todas las instrucciones que le da a todo el mundo es súper claro. Sube, baja, entrégale, dile, ponte, levántate, ora, ya no ores, pon el pie. Ese es nuestro Dios. Así que si hay una mentira en tu corazón ahorita que dices, es que yo no entiendo a Dios, yo no lo oigo, yo no sé cuál es su voluntad, yo te pido en el nombre de Jesús que deseches esa mentira. No es cierto. Rebuscado y enredado cualquier otra persona, Dios no. ¿Cuántas veces no nos pusimos así a orar? Oh Dios, ¿qué quieres de mí? No oren así. No nosotras, porque lo conocemos. ¿Te gustaría que tus hijos estuvieran por las noches? Oh Dios, ¿qué quiere mi mamá de mí? No la entiendo. Bueno, ahí sí podría ser, pero bueno, no. Bueno, nos puede pasar hasta con los esposos. No sé cómo tratarlo. Si lo trato bonito, malo. Si le doy, no. Ahí sí. Pero entonces le pides a Dios, dime qué hacer. Dígame si no Dios te da claras instrucciones. ¿Cuántas veces, levante la mano, le ha dicho, cállate? A mí. Diario. No vayas. Bueno, lean el libro de los Hechos. ¿Cómo los va guiando el Espíritu Santo? Y Pablo, sin problema, les decía, el Espíritu me dijo que no. Y nosotros nos tenemos que inventar rollos mareadores. Ay, no puedo ir a tu fiesta porque... No, a ver, ¿por qué no nos atrevemos a decir, Dios me lo impidió? Wow. De la misma manera que puedes decir a tu esposo, ¿por qué vas? Porque Dios me lo pide. Y Él es Dios. Y así ves de frente a tu esposo, y es Dios. Perdón. No dijeron los discípulos, no nos es permitido obedecer a los hombres antes que a Dios. Perdón. Tengo una amiga pastora que quiero mucho y dice que, déjenme acordar del momento. Le estaban insistiendo a ella de que no predicara, sí, algo así, y su esposo como que se unió a querer y le dijo, ya no quiero que vaya, ir a predicar a una comunidad. Y entonces ella pues muy angustiada y le preguntaba a Dios y todo, ¿no? Entonces le dijo a su esposo, yo sé que debo obedecer tu voz, eres la voz audible de Dios, así que lo que tú me digas, eso haré. Y antes de que él le dijera, le dijo, pero junto con la instrucción, vas a orar conmigo para que se me quite este deseo ardiente de predicar la palabra. ¿Se dan cuenta? También vas a orar para que no lo desee, para que no quiera hacerlo. Entonces su esposo no pudo. Dijo, no, el que tiene que preguntarle a Dios soy yo. Porque junto con el hacer hay un deseo. A veces oramos por el hacer, pero hay que orar por el deseo. Y aquí estamos ante el rey Saúl y le están dando instrucciones, pero quiero que sean cuidadosas. Dios no es confuso, no tenemos un Dios de confusión. Y dice que le dijo, destruye todo lo que tiene. ¿Tiene algo de confusión esto, hermanos? No te apiades de él. ¿Está claro? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y parecía que estaba obedeciendo. ¿Se acuerdan de la parábola? Parecía que Saúl estaba obedeciendo. ¿Cómo no? Enfílense. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de los hijos de Amalec. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Esa fue la instrucción?
Fíjese qué interesante, es en un punto, igual que Eva. Bueno, no fue todo. Bueno, fue un poquito. Bueno, nada más tantito. Bueno, sí, eso es. Dice que tomó al rey y mató a todos. Si tú lo lees fríamente, parecería que obedeció. ¿No? Él podría haber llegado así con sus triunfos. Maté, Señor, maté a todos los que me dijiste. Y traía al rey vivito y coleando. Y entonces le dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién es el que perdona? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Ven cómo es la desobediencia? Porque además la desobediencia va a atribuirse méritos. Bueno, Saúl no se atribuye méritos porque después lo que hace es que les echa la culpa a los demás. Pero bueno, les cuento la historia rápido. Viene Samuel, está con él. ¿Hiciste lo que Dios te dijo? De todo lo que Dios nos diga que hagamos, va a venir a preguntarnos: ¿terminado? ¿Y qué le va a decir él? Sí, claro, todo está perfecto. Y se van a oír ahí los becerritos, a todos, a los animalitos. Y, ¿qué es eso que oigo? Y es cuando Samuel le dice: mal hiciste. Y el versículo que quiero que nos centremos, todas lo conocemos, es el versículo 22. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermana querida, vamos a ser muy tentadas todas a convencernos nosotras mismas de que somos obedientes, cuando en realidad lo que le estamos pasando revista a Dios todos los días es que Él tiene que agradarse de mis sacrificios. Él tiene que sentirse contento con mi vida por lo que yo hago y el trabajo que me cuesta, cuando en realidad tengo que prestar atención si estoy haciendo su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por Dios que te hizo renunciar a algo o a alguien? Hace poco hablaba con una mujer, me decía: la decisión de las más importantes que he tomado para Dios fue dejar un trabajo que Dios me pidió dejar. Dejar de hacer algo que el Señor te había pedido dejar de hacer. Pero realmente nos cuesta mucho trabajo obedecer. Y seguramente en la parábola de Mateo 21 que estamos leyendo, nosotras somos el hijo desobediente. Nosotras somos la que dijimos: sí, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces no nos levantamos a cantar y decir: yo lo haré, Señor? Hermanas, de verdad, yo tiemblo y se lo pido a Dios: ayúdame a ser congruente con mis palabras. Heme aquí, envíame a mí, yo lo haré. Híjole, dice: Señor, vas a decirle como a Pedro: apenas va a salir de aquí y lo voy a estar negando. No voy a dar ni 5 pasos aquí adelante, y eso que acabo de decir que yo lo haré. Amaré, perdonaré, y caemos. Pero ¿sabes por qué, Yadis? Porque no tenemos claro el valor de la obediencia, porque no tenemos claro el costo de la desobediencia. El costo es elevado, y no me quiero poner en temas personales, pero ¿cuántas cosas en nuestras vidas por las que lloramos y oramos hoy son el resultado de una vida desobediente, sistemáticamente desobediente? No solo desobedecer una cosa, desobedezco en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue. Y vivo sistemáticamente desobedeciendo la voz de Dios. Y vengo a oír su palabra, y Él vuelve a enfatizar. ¿Les ha pasado que oyen una prédica y otra y te habla de lo mismo? Y son temas distintos la prédica, y a ti te sigue hablando de algo y dices: ay, Señor, ya. ¿Por qué? Porque en algún punto el Señor sabe que eso que de lo cual estás padeciendo hoy es tu desobediencia. No estás atendiendo a su voz.
La desobediencia aparenta obediencia y eso es muy peligroso. Aparenta obediencia. De lo que está tratando de decir el Señor Jesús es que no solamente en esta viña hay falsos maestros, hermanos, también hay falsas ovejas. De repente, sí, está muy claro, o sea, los dardos vienen para acá, falsos maestros, cuídate de las falsas enseñanzas, pero ¿qué hay de los que estamos creyendo que somos y no somos? De los que nos estamos convenciendo que se puede llevar una vida cristiana fingida. No es así, hermano. No es el que se congrega, no es el que sabe más la palabra, no es el que canta mejor, no es el que predica mejor, no es el que se sabe más versículos, no es el que sufre más, no es el que llora más, no es el que ora mejor. ¿Dónde está mi medida? ¿No les gustaría saber dónde está mi medida de crecimiento? Y yo te la pongo hoy clara: tu nivel de obediencia. Punto. Ese es el tamaño de cristiano que somos. Cuando estemos frente al juez justo, él preguntará, y claro que el ego, que decía mi hermana Rey, se va a levantar. Bueno, déjame te explico. No, mi vida no depende, mi testimonio no es lo que yo hago para Dios, sino lo que Cristo hizo por mí. Punto. No es lo que yo hago para Dios, sino lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué hizo por mí? Hizo en mí un cambio para hacer de un corazón desobediente a ser un corazón obediente a su voz. No se trata entonces solamente de profesiones de fe y confesiones, aunque tenemos que confesar a Jesús. Los demonios también confiesan, hermanas, y no dejan de ser demonios. ¿Cuántos demonios? ¿Qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Confesión, pero para muerte. No es aquel que confiesa a Jesús, no es el que dice tú eres Dios, no. Y podemos ser nosotras. Puedo tener un léxico excelente. Es el que lo obedece. Y de eso se trata esta parábola. ¿Ellos eran estudiados? ¿Daban testimonio? Sí. ¿Parecían mejores que otros? Sí. Seguramente nosotras también parecemos. Pero hoy es el día de revisar. Yo quiero que en tu vida y en la mía, hermana, se vea una vida de obediencia. Que tú puedas ver en cada uno de mis actos y yo en los tuyos una vida de obediencia. A veces, hermanas, hasta en las cosas más cotidianas somos bien desobedientes. Y eso me pesa. Les digo que yo me puse, ¿de cuál soy? Háganse para acá. Y le hacemos así. Ocupen los lugares de adelante. Pero fíjate qué sutileza de argumento, porque puedes decir, no, yo aquí estoy bien. Otra cosa importante, Dios no te tiene que convencer del uso o el propósito de la orden, pero así andamos. De hecho, tenemos hijos a los que tienes que convencer, mira, hijo, por favor, mira, vete tempranito para que entonces, y cuando podrías decir, te levantas temprano porque así es aquí. Punto. Porque lo digo yo. No, eso debería decir, porque lo digo yo. Eso debe significar amén. Sí, yo soy Dios. Pero que eso significa amén, porque lo digo yo. ¿Y nosotras qué? Bueno, pero ¿qué tiene de provecho? ¿Pero qué tiene de malo? Pero claro. ¿Has visto a los niños pelear cuando su papá les corrige? Pero él, pero yo, así estamos. Entonces, voy a terminar. ¿Cómo andamos el tiempo, Andy? Mateo 21, por favor.
es en donde estamos, ¿se acuerdan? Dice en el 21, ...45... Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Me encantó este versículo. Después de 3 parábolas, porque tuvo que enseñarles 3, dijeron: ay, caray, creo que se trata de mí. No sabes, yo dije, así estamos nosotras. Ahora sí, ya después de la 3ª y la 4ª dices, creo que sí. Creo que quería decirme algo el Señor y yo apenas, y me llama la atención, dice, entendieron que se hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía a él por profeta. Pero lo importante de este versículo que les quiero decir es que hay un momento en el que el Señor va a decir que muchos le dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, no hicimos esto y aquello en tu nombre. Hermanas, eso es muy fuerte. Yo creo que es de las palabras más confrontativas. Fíjate, no está hablando de incrédulos que no decían Señor, estaba hablando de creyentes. Y no solo de cualquier creyente, un creyente cercano que no solo le decía Señor, como dijo aquel hombre pecador que decía: ten misericordia de mí, Señor. No, era un cercano: Señor, Señor, Adonai. No hicimos esto y esto. ¿Y qué les va a contestar? No los conocí. Fíjate, ni siquiera no los conozco. No los conocí nunca. Temblemos ante su palabra, hermanas. No creamos que a Dios le hago el favor de hacer un poco de obediencia. Eva y Adán tenían una sola instrucción y la violentaron y les costó muy caro. Ahora, yo no me quiero centrar en la desobediencia y sus costos, aunque los tiene. Yo me quiero centrar en la maravillosa regalo de ser obedientes. ¿Nos dará descanso ser obedientes? ¿Nos sentiremos en paz? Es cuando entonces vemos a los enemigos caer o las aguas levantarse y no temer. ¿Quieres vivir así? Yo sí. Yo quiero vivir cuando se seque todo, cuando falte todo, cuando no haya nada, y que tú sepas la conciencia de que tienes una relación basada en la obediencia, que el Señor está contigo. No está con nosotros, no está con el desobediente, está con el obediente, está con el que sigue su palabra y dice: si me amáis, guardarás mis mandamientos. Me impresionó saber que eran 2 hijos. Los 2 confesaron con su boca. Uno se arrepintió y dijo: él es mi papá y merece ser obedecido. La lengua y el corazón están, si tú vas al doctor te dicen que son dos órganos. Para Dios es uno. Yo creo que es el órgano más grande. Cuídate de lo que le vas a decir. Cuando Él te diga: vas a hacer esto, cuídate de decir: sí, Señor, lo haré. Es mejor que digas: no sé. Medites en tu corazón y lo hagas, y no que digas que sí y a la vuelta de la esquina digas que no. Entonces recuerden, no todo el que le dice Señor, Señor. ¿El verdadero creyente ha confesado en algún momento su fe? Sí. ¿El verdadero creyente ha confesado públicamente su fe? Sí. Pero no necesariamente un verdadero creyente ha negado que ha sido desobediente.
Esta mañana pensaba que podemos adornar nuestra vida diciendo las cosas que hagamos. Pensaba, ¿quién no quiere un hijo obediente? De hecho, las mamás nos presumimos a los hijos. ¿Y qué decimos de ellos? Sobre todo cuando no salieron muy bonitos, ¿verdad? Que dices, bueno, pero dices, es bien obediente. Mira, ahí cómo lo ves, hasta decimos así, ¿verdad? Ahí cómo lo ves, pero es bien obediente. Yo veo a mi hermana Lore y con su preciosa Are, y yo sé que en el corazón de ella dice, es una hija obediente. Y mira que ser obediente como hija adulta está difícil. Cuando son chiquitos es más fácil. Aparte, les toca, pero una hija obediente. Todos queremos tener un hijo obediente para sentirnos orgullosos. ¿No les gustaría ser una hija obediente para que Dios se sienta orgulloso? Que Él pueda decir, mira, ahí va mi hija, es una hija obediente. Que cada momento de las cosas que hagamos podamos decir, esto fue un acto de obediencia. Esto no lo hice para mí, esto lo hice para Él. Y van a ver cómo vamos a entrenarnos y vamos a aprender a hacer, y eso es vivir para su gloria. Y podemos atrevernos, practíquenlo esta semana. Oye, ¿por qué por qué te levantaste a la oración, Lore? Por obediencia. No lo cambien. Les digo, podemos decir muchas cosas y están bien, pero vale decir por obediencia. ¿Por qué te sometes a tu marido? Por obediencia. Porque a lo mejor mi hermana puede decir, es que es bien lindo. ¿Y si no es lindo? ¿Verdad? Por obediencia. ¿Por qué estamos aquí temprano? Porque oímos la palabra con atención. Porque leemos la palabra por obediencia. Y que Dios nos constituya a nosotras hijas obedientes. Que en un tiempo le dimos la espalda, pero ahora arrepentidas, venimos a decirle, sí, Señor. Amén. Incline su rostro. Padre, te doy gracias por esta mañana y esta enseñanza, esta parábola. Corta, Señor, pero sustanciosa. No sabíamos, Dios, que siendo adultas podíamos todavía evaluar nuestra vida por obedientes o desobedientes. Algunas aquí, Señor, son viudas, algunas solteras, algunas son divorciadas, separadas, otras casadas, pero todas pensamos en algún momento que quizá la que no tuviera un compañero de vida o ya no tuviera a sus padres no tenía por qué ser obediente a nadie, no tenía a quien darle cuentas. Pero hoy, Señor, nos has vuelto la razón y nosotros vivimos como hijas. Y el hijo solo se califica de dos maneras: obediente o desobediente. Y así como un padre se siente orgulloso de un hijo obediente a los 3 años, a los 5, a los 15 o a los 30, Señor, que tú te sientas muy orgulloso de tener en nosotras, en este puñado de hijas obedientes. Ayúdanos unas a las otras a estimularnos a la obediencia, a volver a hacer las cosas porque son tu instrucción, porque tú lo pides solamente. Que no haya ningún otro argumento, ninguna otra razón. Aunque los hay, no es eso lo que nos mueve. Que podamos decir, porque mi Dios me lo pidió y Él manda. Gracias, Señor. Gracias porque hoy sabemos que estamos aquí por obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios las bendiga, hermanos.